vamos a estudiar acerca de la ciudad de Tesalónica. Dice que era un puerto ubicado en Macedonia, que estaba al norte de Grecia. En muchos aspectos, Tesalónica era similar a la ciudad de Corinto. Dice ver el capítulo 6, que es el capítulo 6 de las lecciones que estuvimos estudiando acerca de la ciudad de Corinto o las cartas a los Corintios. Dice también que era una ciudad de pecado. Todas estas ciudades antiguas abundaba en la idolatría. Había demasiado fetichismo, muchos ídolos, muchas deidades. En Éfeso se adoraba a Diana, que era la diosa creo de la fertilidad, y tenían un templo donde había mucha perversidad, y los sacerdotes pues también perversamente ahí se acostaban con muchas mujeres. Todas estas ciudades eran totalmente paganas y giradas a una vida carnal de disolución. Dice la mayoría de las personas adoraban ídolos, y vamos a ir a los Tesalonicenses 1:9 para poder comenzar a hacer una profundización en este estudio de primera carta a los Tesalonicenses. La primera carta a los Tesalonicenses, del capítulo 1, en el verso número 9, dice así la Biblia: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo está diciendo: ellos dan testimonio a ustedes. ¿A quiénes de ellos? Está hablando de sus colaboradores que trajeron el informe al apóstol Pablo, y está diciendo que les dieron como que un reporte de cómo ellos habían creído, ellos habían confiado en Cristo y habían sido transformados sus corazones después de haber caído en idolatría o de haber vivido en idolatría. Se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Vamos a orar antes de poder continuar con este estudio. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta tarde, en esta noche, por habernos dado la oportunidad de la vida. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque eres bondadoso para con nosotros, tus hijos. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta enseñanza de tu palabra, que hables a cada uno de nuestros corazones y que nos permita ser no solamente oidores, sino también. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Señor, que manifiestes de lo alto, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida y que nos llenes con tu presencia en esta noche. Gracias por ese tiempo que nos permites tener de instrucción y enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que nos des una debida atención a la instrucción. Asimismo, pues que puedas obrar en el corazón, en la mente de los hermanos que están también viéndonos a través de internet, que ellos puedan ser atentos a la instrucción, a esta enseñanza de tu bendita palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre por toda la eternidad. Imploramos de tu gracia, imploramos de tu bendición, de tu presencia. Y necesitamos, Señor, de tu ayuda en esta noche. Señor, yo necesito de tu ayuda. Y Padre, pues ruego que tu presencia sea con nosotros. Alabado seas por toda la eternidad. Todo esto oramos y suplicamos, esperando de tu ayuda y bendición, en el precioso nombre de Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo. Amén. La ciudad estaba llena de toda clase de iniquidades, y el pecado de fornicación era un gran problema. Tal como lo era en Corinto, vemos que así también era aquí en Tesalónica. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los habitantes de la iglesia de Corinto: Dios quiere que ustedes vivan en santidad.
Dios quiere que ustedes se aparten de ese pecado que es la fornicación. Hoy día, hermanos, pues nuestras ciudades, nuestros países, abunda, hermanos, la fornicación. No es considerado como un pecado en nuestra sociedad, es visto como parte de la vida diaria, de la vida cotidiana, que pueden los jóvenes tener parejas sexuales, pueden acostarse con unos con otros y no pasa nada. Lo que sí es más mal visto es el adulterio, que ya es la infidelidad. Pero la fornicación es algo que se ha tolerado por muchos años, se ha tolerado por los siglos, pero la Biblia, hermanos, está mencionando pues, que la fornicación es un pecado delante de Dios, es algo que a Dios no agrada, porque es un pecado contra la carne. Dice la Biblia que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que cae en este tipo de pecados está pecando contra su propio cuerpo y está atentando contra la integridad de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ahora podemos entender que el mundo puede andar en disolución, fornicación, pero aquí Pablo está refiriéndose a la iglesia salva, a los hijos salvos de la iglesia de Tesalónica. Y Pablo está diciéndoles a esos cristianos conversos, con nuevos profesos, apártense de la fornicación. Ustedes por muchos años vivieron en fornicación. Por muchos años, tal vez toda su vida estuvieron acostumbrados a ese estilo de vida, pero ya no más. Han sido ustedes salvados, limpiados, lavados por la preciosa sangre de Cristo. Ya no más deben de estar viviendo en fornicación. Continuamos con la lección. Dice, pero Dios se complace en alcanzar y salvar a los que están perdidos en el pecado. Vamos a ver de 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Bien, leo estos versículos y de aquí en adelante me van a empezar a ayudar ustedes. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje está diciendo cómo Dios se complace. En ese caso Dios tuvo una complacencia, o se complació, no sé si es correcta la palabra, en salvar a los tesalonicenses, en salvar a los habitantes de Tesalónica que fueron parte de la iglesia salva de Tesalónica. Y el apóstol Pablo da gracias a Dios por la obra de salvación que él efectuó en los corazones de los cristianos tesalonicenses. Él agradece el que Dios haya tenido misericordia y se haya apiadado del alma de estas personas de la ciudad de Tesalónica. Dice, ¿cómo comenzó la iglesia en esta ciudad? ¿Quién predicó el evangelio a esta gente? La respuesta a estas preguntas se encuentran en Hechos capítulo 17, versículos 1 a 9. Hechos capítulo 17, vamos a ver cómo comienza la iglesia de Tesalónica, cómo empieza a promoverse o a predicarse el evangelio en la ciudad de Tesalónica. No vamos a leer todos los versículos, pero les indico cuántos versículos. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el verso número 5. Hechos 17, versículos 1 al 5. Hermanos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, cuando estaba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios anunció
Macedonia, llegaron a Tesalónica y en una sinagoga comenzaron a predicar por 3 días de reposo. Estamos hablando de 3 semanas. Probablemente él estuvo yendo a la sinagoga a predicar. Pero obviamente pues también en la semana queremos pensar que él estaba exponiendo el Evangelio. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con ellos, y bueno, como en casi cada ciudad hubo una turba, hubo gente que no estuvo de acuerdo y fueron perseguidos y fueron amenazados e incluso de muerte. Dice, Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Cuando Pablo predicó las buenas nuevas de salvación a esa gente, ¿hubo algunos que creyeron? ¿Sí o no? Sí. Versículo 4 dice que sí, que algunos de ellos se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Habrá creído? No. Dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, tuvieron una turba, alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón o Gerson y procuraban sacarlos al pueblo. No todos creyeron. Los incrédulos causaron finalmente un alboroto tal que Pablo y Silas se vieron forzados a abandonar la ciudad. Luego dice más adelante que en el versículo 8, y alborotaron a la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vemos que fueron probablemente a caer en manos de la autoridad, probablemente una celda, un calabozo, y pagaron una fianza y los dejaron en libertad. Pablo estaba muy preocupado por estos nuevos creyentes que él dejó atrás en la ciudad de Tesalónica. Usualmente permanecía varios meses con los nuevos creyentes para enseñarles y para fortalecerles en la fe. Pero por causa de la persecución, no pudo hacer esto con los tesalonicenses. ¿Deseaba regresar Pablo a Tesalónica y ver nuevamente a esos creyentes? Sí. Vamos a regresar a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 3 y versículo número 10. Y vamos a ver lo que Pablo declaraba o decía respecto a su intención de volver a ver a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, regresamos, capítulo 3. Vamos a leer el versículo número 6 y el versículo número 10. ¿Alguien lo lee en voz alta? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. El 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Vemos que en estos 2 textos el apóstol Pablo está hablando de su deseo de volver a ver a los tesalonicenses. Está expresando su anhelo de volver a ver a la iglesia, de poder ver a los hermanos. Obviamente cuando Pablo escribe esta carta no se encuentra dentro de Tesalónica, no se encuentra en la ciudad, sino que está fuera de, y está, dice aquí en el versículo 6, que él desea ver, así como también nosotros a vosotros. Y yo sé que ustedes quieren vernos, pero también nosotros queremos verles a ustedes. Aunque Pablo no pudo visitar a esos cristianos, él pudo enviar a Timoteo. Dice el capítulo 3, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro del Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Vemos entonces que aquí Pablo está diciendo que enviamos a Timoteo. Nuestro hermano Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro del Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo envía entonces a Timoteo en esta película para fortalecer y animar en la fe a los cristianos tesalonicenses.
Cuando Timoteo regresó finalmente a Pablo, ¿qué mensaje trajo? Vamos a responderla. Aquí tenemos 4 diferentes posibles respuestas. Vamos a leer las respuestas y después leemos el texto. Dice, inciso A, Pablo, los tesalonicenses se han apartado del Señor y han vuelto a adorar a los ídolos. Esa es una posible respuesta. B, Pablo, tengo malas noticias. Los tesalonicenses ya no aman al Señor y no quieren verte nunca más. C, Pablo, tengo buenas noticias. Los tesalonicenses siguen confiando en Cristo, aunque aún son perseguidos. Ellos desean verte nuevamente. O D, Pablo, los incrédulos mataron a todos los creyentes en la ciudad de Tesalónica y no queda ninguno. Vamos a ver cuál fue la respuesta que Timoteo trae a Pablo después de visitar a los tesalonicenses. Entonces ya lo habíamos leído. Dice que da noticias de la fe y del amor y que siempre nos recuerda con cariño. Versículo 7. Y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pocas palabras está diciendo Pablo, la fe de ustedes se ha mantenido firme, se ha mantenido viva, se ha mantenido estable y siguen ustedes adelante. Entonces, ¿cuál es la opción acertada de estas respuestas? C. Pablo, tengo buenas noticias, confiando en Cristo, aunque aún son perseguidos. Ellos desean verte nuevamente. La persecución no cesó, no menguó, pero ellos continuaron firmes, ellos continuaron congregándose, seguían teniendo sus cultos, sus servicios, a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias, de los embates, a pesar de todo ello. Vemos que el apóstol Pablo, los tesalonicenses, pues trajeron una buena noticia a Pablo para los de Timoteo. Dice aquí el corazón de Pablo se regocijó cuando escuchó las buenas noticias que trajo Timoteo, y él envió una carta a esos cristianos tesalonicenses. Y también en el capítulo 3 de segunda carta a los tesalonicenses, eso lo vamos a ver más adelante. Estas 2 cartas fueron escritas muy temprano, solo como 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Quizás sean las primeras 2 cartas de Pablo, las cuales se piensa que fueron escritas en el año 51 después de Cristo. La única carta que podría haber sido escrita antes es la carta de Pablo a los Gálatas. Al pensar en estas 2 cartas, recordemos que fueron escritas a nuevos cristianos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que necesitan entender estos nuevos creyentes? ¿Cuáles son algunas de las cosas que todo cristiano debería entender? Vamos a considerar 12 cosas que deben ser enseñadas a todo nuevo cristiano. Y prácticamente esto es lo que enfoca el resto de este capítulo. No sé cómo son algunas cosas, pero estas 12 cosas son como lo básico que podríamos o debiéramos enseñar a los nuevos creyentes, de acuerdo a lo que encontramos aquí en las cartas a los tesalonicenses. Instrucciones para nuevos creyentes. Dice aquí número 1. El nuevo creyente debe darse cuenta que la vida cristiana no es un camino de rosas. Cuando una persona se vuelve al cristianismo, eso no significa que ya no va a haber dificultades y problemas. Nosotros lo sabemos, que tenemos tiempo en el Señor, sabemos que la vida cristiana no es color de rosa una vez que conoces a Cristo como tu Salvador. Para muchos, hermanos, ahí empiezan las pruebas, porque tal vez muchos de nosotros estábamos en el mundo, estábamos disfrutando de los deleites, estábamos tranquilamente agradando a la carne, agradando al pecado. Pero cuando nos convertimos a Cristo, le declaramos la guerra al diablo, le declaramos la guerra a Satanás, quien tenía control de nuestra vida estando en el mundo.
Y es ahí donde comenzaron muchas de nuestras dificultades. Es cuando comenzamos a pasar por pruebas, por adversidades, por desánimo. Nuestra familia tal vez se nos vino encima. Los compañeros de trabajo comenzaron a burlarse de nosotros. Los compañeros de escuela empezaron también a hacer estrago de nosotros. Cada uno de nosotros tuvimos dificultades que vivimos al estar en una nueva vida en Cristo. Y es algo que necesitamos enseñar a aquellos que han profesado a Cristo como su Salvador. Aquellos que recientemente han venido a los pies de Cristo deben de entender que hay pruebas, hay dificultades, pero también hay fortaleza, hay ánimo, hay gozo, hay paz. Y es el motor que te ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. Dice el nuevo creyente, vemos entonces, cuando una persona se vuelve cristiana o es salva, eso no significa que ya no va a tener dificultades y problemas. Tuvieron dificultades, muchas aflicciones los cristianos tesalonicenses, contratiempos, presiones, tribulaciones, pruebas. De acuerdo a lo que hemos visto, bueno, ahorita vamos a verlo en primera a los tesalonicenses 1:6, 3 y 4, y en la segunda carta a los tesalonicenses 1:4 y 6, obviamente sí. Y ahora vamos a verlo con respecto a lo que la Biblia nos enseña. Cómo ellos pasaron por dificultades. Y así hemos pasado nosotros, principalmente al principio de nuestra vida cristiana. Dice en primera a los tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, recibiendo la palabra, dice, en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación, en medio de una grande prueba, una gran dificultad. Capítulo 3, versículos 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Mira, el apóstol Pablo está profetizando que iban a pasar dificultades. Ahora, hoy día nosotros como cristianos no tenemos que ir con un profeta. Sabemos que es parte de la vida cristiana porque está escrito en la palabra de Dios, pero aquí apenas recién estaba comenzando a escribir Pablo el Nuevo Testamento o sus cartas, y esos cristianos nuevos habrían de padecer, que habrían de pasar por tribulación. Dice, como ha acontecido y sabéis. Y bueno, aquí Pablo está hablando de las tribulaciones personales, pero también los tesalonicenses, como dice en el capítulo 1, versículo 6, también pasaron por gran tribulación. Vamos a segunda a los tesalonicenses 1:4. Ahí lo tiene. Con tribulación a los que os atribulan. Y bueno, aquí está hablando de el pago que Dios va a traer a aquellos que nos han atribulado por nuestra fe en Cristo, o que han atribulado a los creyentes. Dice que Dios va a atribular también a aquellos que han causado tribulación, en este caso a los creyentes en Cristo. Ahora, Dios permitió que ellos sufrieran. Vemos que sí pasaron por tribulaciones, sí pasaron por dificultades. Ahora, Dios permitió también que ellos sufrieran. Vamos a ver en primera a los tesalonicenses 2:14. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 14. ¿Alguien lo tiene? Hermana Candy. Bien, aquí está mencionando acerca de otra vez de las pruebas, de las tribulaciones, de lo que han padecido por causa de los judíos.
Y dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Vamos a ver otro texto, segunda a los Tesalonicenses 1:5. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 5. ¿Quién lo tiene? ¿Qué hermano Eric? Interesante, hermanos, como dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Está hablando primero de las tribulaciones, está hablando de las persecuciones. Esto, o sea, ¿cuál es esto? La persecución, la tribulación que los de Tesalónica estaban pasando. Esto, dice, es demostración del justo juicio de Dios. Bueno, entonces, ¿Dios permitió que ellos sufrieran? Sí. ¿Pablo les dijo que esperaran una vida fácil o les dijo que ellos sufrirían tribulaciones? Lo vimos hace un instante en primera a los Tesalonicenses 3:4. Ya fue leído cuando decía, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo predijo que la iglesia de Tesalónica habría de pasar por ciertas pruebas y tribulaciones. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo les dijo? ¿Que iba a pasar, esperaban una vida fácil o esperaran una vida de tribulación? ¿Sufrirían tribulación? Así como varios de nosotros cuando recién vinimos a los pies de Cristo. Ahora hay cristianos que después de tiempo siguen pasando por tribulación. Dios sigue tratando con sus vidas. Dios sigue tratando. Juan 16:33 y Juan 17:11. Palabras del Señor Jesucristo, Juan 16:33. ¿Alguien lo tiene? Hermano Luis. Cristo le dice a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, van a pasar por tribulación, van a pasar por ciertas pruebas, pero tengan paz, confíen, tengan confianza, yo he vencido al mundo. O sea, yo también he de pasar por tribulación, pero he vencido. Y dice la Biblia que nosotros venceremos juntamente con Él, porque Él ha vencido primeramente. Capítulo 17, versículo número 11 de Juan. Juan 17:11. Hermana Rocío. Bien, aquí está hablando acerca de el creyente está en el mundo. Sí, porque dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Nosotros no podemos huir del mundo, no podemos irnos a la punta de un cerro y estar ahí toda la vida. Ahora, puede uno hacerlo, intentarlo, pero no es el propósito y no es la voluntad de Dios, porque entonces dejaríamos de dar testimonio de Cristo a aquellos que no conocen como su Salvador. ¿El creyente también está en Cristo? Sí, el capítulo 16, versículo 33, dice, en mí tengáis paz. Estas cosas he dicho para que en mí tengáis paz. O sea, el creyente está en Cristo y en Cristo haya paz. En Cristo está confiado.
aunque en el mundo va a encontrar tribulación, va a encontrar aflicción, va a encontrar pruebas, dice, en Cristo, o sea, en mí, van a hallar paz, fortaleza, ánimo, entereza para poder seguir adelante. Y vas para enfrentar el mundo y poder enfrentar las tribulaciones sabiendo que has hallado paz en mi persona o hemos hallado paz en la persona de Cristo. En el mundo hay tribulación, sí, pero en Cristo, ¿qué vimos que hay? Paz. En Cristo hay paz. En medio de una aflicción podemos tener paz sabiendo que Cristo ya ha ganado la victoria. Es algo que el mundo no puede entender, es algo que el mundo no puede aceptar o no puede razonar. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos enfrentar ciertas pruebas en paz? ¿Cómo nosotros podemos pasar por ciertas dificultades confiados? Enfrentar la muerte de un ser querido, enfrentar un desempleo, enfrentar una enfermedad, enfrentar una adversidad, una situación difícil. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esas dificultades de la vida tranquilamente o confiadamente? En ese caso, en Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Y Cristo es quien nos da paz en medio de una dificultad, en medio de una aflicción. Y la gente no va a entenderlo hasta que no lo viva, hasta que no tenga a Cristo como su redentor, como su guía, como ese Señor de sus vidas. No que digan creo en Dios y de repente me encomiendo a Dios. No, cuando hagan de Cristo su guía, su redentor, el director de sus vidas, el que tiene control de sus vidas, no van a hallar esa paz, porque no han permitido que Cristo sea el que guíe sus vidas. Y por eso, tristemente, hay mucha gente que se llama o se dice cristiana, pero siempre está afligida, siempre está preocupada, siempre está angustiada, siempre está con tristeza, tronándose los dedos, mordiéndose las uñas, preocupadas. Dice la Biblia que no debemos de afanarnos. ¿Y la gente por qué se afana? Aún la que se llama cristiana, porque realmente no está en Cristo. Realmente no está confiando en la persona de Cristo, no está esperanzada en las promesas de Cristo. Pero si realmente estamos esperanzados y confiados en la persona de Cristo, hallaremos paz en medio de toda tribulación. Los tesalonicenses no solo tenían aflicciones, persecuciones, tribulaciones, sino que también tenían algo más. Primera a los tesalonicenses 1:6. Vamos a regresar a la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 1, verso número 6. ¿Quién lo tiene? Mana Candy. Bien, aquí al final está diciendo la clave. Ciertamente dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Es como un choque, ¿no? Así como que no puedo entender. ¿Cómo? En medio de gran tribulación recibiste la palabra con gozo. Y es algo que la gente no va a entender. Había tribulación, había persecución, pero ellos tenían gozo en su corazón. Había paz en su corazón. Había confianza. Y esa paz, ese gozo es lo que te lleva a poder confrontar al mundo, enfrentar las pruebas de una manera confiada, una manera tranquila, sabiendo que Cristo está contigo, sabiendo que Él te va a dar la victoria, sabiendo que estás del lado vencedor, sabiendo que no hay nada que pueda contra su poder, sus promesas. Y es por eso que podemos actuar y enfrentar las pruebas y las tribulaciones con esa tranquilidad, la cual solamente viene a través de Cristo. En medio de la aflicción podemos tener paz.
Siguiente punto, bueno, continuamos. Cuando Pablo les escribió, les recordó esto y les animó a estar siempre. Vamos a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16 de primera a los Tesalonicenses. Un texto de 3 palabras. ¿Qué dice? Todos, ¿qué dice? Estad siempre gozosos. Ese pasaje me recuerda a Filipenses 4:4. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Aquí Pablo está diciéndole a una iglesia perseguida, está diciéndole a una iglesia en medio de aflicción, está diciéndole a una iglesia amenazada, está diciéndole a una iglesia tal vez cautivada, algunos de ellos, les dice, estad siempre gozosos. La gente no puede obtener este gozo nada más así porque sí. La gente del mundo, me refiero al inconverso, tener ese gozo en medio de tanta aflicción, tanta prueba, tanta adversidad, porque no conocen a Cristo como su Salvador, porque no tienen a Cristo. Platicaba en la semana con una familia de la iglesia y hablando acerca de ese tema, le decía, ¿y cómo están? Y me decía la hermana, tranquilos, estamos confiando en el Señor y estamos en paz, estamos gozosos y sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, y aunque no ha pegado como en otros países esta situación, estamos confiados en Cristo. La Biblia, hermanos, nos manda a estar siempre gozosos. Este pasaje no es una opción, no es, ¿cómo decirlo? No es para que tú decidas si quieres o no, es un mandato. Y Pablo está mandando a los tesalonicenses, y así Dios está mandándonos a nosotros a vivir siempre gozosos. Está dándonos la orden de estar siempre con gozo. Miren, hermanos, yo no sé lo que venga el día de mañana con toda esta pandemia. Y yo no sé hasta dónde podamos nosotros seguir enfrentando lo que ya se ha manifestado en cuestión de economía, empleo. Pero este versículo va a seguir siendo verdad. Y este versículo va a seguir en las Biblias. Y este versículo va a seguir siendo un mandamiento de parte de Dios para ti y para mí. Estar siempre gozosos. Y hermanos, yo creo que los tesalonicenses, más bien nosotros, no hemos sufrido, y no creo que suframos, aún por lo que venga en los siguientes días, lo que los tesalonicenses sufrieron. Y si Pablo pudo decirles esto a una iglesia perseguida, ¿cuánto más Dios ha de decirnos a su pueblo cristiano? Estemos siempre gozosos. Mostremos, andemos y vivamos siempre en medio de gozo. Los creyentes debemos estar regocijándonos siempre. Mencionaba ahorita Filipenses 4:4. Como ya hemos visto, este es el mismo mensaje que Pablo envió a los filipenses, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es interesante, hermano, no está diciendo gócense, está diciendo regócense. Así como que doblemente gócense, regocíjense. Así como que métanle más, que sea más que un gozo. No nada más un gozo, sino un regozo. O sea, dobleguen ese esfuerzo para que haya un gozo mayor. Regocijaos, regocíjense, perdón. El nuevo creyente debe tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios, y en ese caso hacia los mandamientos. Y Él nos está mandando a vivir regocijados en Cristo. Cuando una persona es salva, recién conoció a Cristo como su Salvador, recibe la palabra de Dios en su corazón, y la palabra de Dios encuentra un hogar en su corazón.
Vamos a ver aquí los textos de primera a los Tesalonicenses 1:6. Bueno, eso ya lo habíamos visto, cuando dice que recibieron la palabra en medio de tribulación con gozo del Espíritu Santo. Vamos a ver los siguientes textos, Hechos 2:41 y Hechos 17:11. Vayan buscando Hechos 2:41 y 17:11. ¿Alguien tiene Hechos 2:41? Eric. Bien, dice que los que recibieron su palabra, los que escucharon la palabra de Dios, en ese caso el Evangelio de Cristo, fueron bautizados. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos aquí a las personas, los primeros salvos después del día de Pentecostés. 17:11, ¿quién lo tiene? Hermana Areli. Bien, vemos aquí a los hermanos de Berea, me parece, que dice que recibieron la palabra escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Después que una persona es salva, conoce a Cristo como su Salvador, esa persona debe de conocer desde el momento en que nace hasta que Cristo le llame ante su presencia. El problema con muchos es que hacen una profesión de fe en Cristo, pero no se alimentan espiritualmente, no llegan a la iglesia, no leen su Biblia, no oran y tristemente se quedan desnutridos y pueden llegar incluso a flaquear y a morir espiritualmente. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses la palabra de Dios? De acuerdo a primera a Tesalonicenses 2:13. Vamos a leer las 4 posibles respuestas y después leemos el texto de primera a los Tesalonicenses 2:13. Inciso A. Ellos recibieron como hubieran recibido cualquier otro escrito. Recibieron, la palabra como hubieran recibido cualquier otro escrito. La consideraban solo como las palabras de hombres y no como la palabra de Dios. Inciso B. La recibieron con muchas dudas e incertidumbre. No estaban seguros si era verdad. Inciso C. La recibieron, pero también estaban dispuestos a escuchar lo que otros filósofos de Grecia podrían enseñar sobre la vida y la muerte. Inciso D. La recibieron como la palabra de Dios y no como palabra de hombres, y la creyeron de todo corazón. Vamos a ver en capítulo 2, versículo número 13, para ver cómo recibieron la palabra de Dios los tesalonicenses. ¿Quién lo lee? Mano Luis. De acuerdo a ese texto, ¿cómo recibieron la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta correcta? D. La recibieron como la palabra de Dios, no como un cuento de vaqueros, no como una revista mundana, no como un libro, una novela, una literatura, no, como la palabra de Dios. Y tal vez, hermanos, ese es el problema con mucha gente. No reciben la palabra de Dios como tal. La reciben como una religiosidad, como algo, un cuentito que alguien les inventó. Aún muchas veces nosotros leyendo la Biblia, hay personas que no creen lo que la Biblia dice y que no reciben la misma como lo que es la palabra de Dios.
que puede transformar y cambiar sus vidas si realmente lo creen de todo corazón. Hacen más caso a lo que el mundo, a lo que la psicología, a lo que el gobierno, a lo que la sociedad les dicta, que a lo que la palabra de Dios les dice al respecto. Olvidando, hermanos, que la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios da vida, como dice Cristo, vida eterna. Y lo que mucha gente dice, pues son palabras que pueden perderse, pueden estar equivocadas, o pueden ser hoy verdad y mañana ya no ser verdad o dejar de existir. La palabra de Dios dice, vive y permanece para siempre. Y mucha gente no recibe la palabra de Dios como tal. Y es ahí donde empieza mal el asunto, porque no lo están creyendo de todo. Creen todo lo que el mundo les ha mal influenciado, les ha envuelto, no lo que Dios dice a través de su palabra. Y por eso aquí pregunta, ¿has aceptado tú la Biblia como el mensaje de Dios para ti? Yo espero que sí. Yo espero que sí hayamos aceptado la palabra de Dios como ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Vemos el punto 4 y finalizamos aquí. Vimos la primera instrucción es el nuevo creyente. Debe darse cuenta que la vida cristiana no es un camino de rosas. La segunda instrucción es el nuevo creyente debe aprender a regocijarse siempre. Número 3, el nuevo creyente debe tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios, o sea, tomarla como tal, como la palabra de Dios, y recibirla como lo que es. Número 4, el nuevo creyente debe estar consciente de Dios momento tras momento, no nada más los domingos que vienen a la iglesia, o en este caso los jueves que tenemos el culto entre semana. Tristemente, hermanos, hay mucha gente religiosa que solamente tiene en consideración a Dios cuando es tiempo de culto. Los demás días ni siquiera abren su Biblia, ni siquiera oran, ni siquiera buscan de Dios. Solamente los domingos en la mañana, algunos que regresan en la tarde, otros los jueves, y de ahí en fuera Dios no está en sus vidas. En primera a los Tesalonicenses 5:17, Pablo dio a los tesalonicenses este mandamiento importante. Capítulo 5, versículo 17, un versículo de 3 palabras. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Está diciendo ora, no sin cesar, sin cesar. Tomos ahorita no hay ningún César. Orad sin cesar. Cuando una persona realmente ora de la manera correcta, está consciente de la presencia de Dios. A través del día debemos recordar que Dios está allí con nosotros y que puede ayudarnos. Podemos dirigirnos a Él en todo tiempo. Y eso, hermanos, es lo maravilloso del cristianismo. Lo maravilloso que Cristo vino a darnos, nos hizo cercanos a Él. Por su sangre, dice la Biblia, estábamos lejos, pero somos cercanos al Padre por su sangre. Y ahora nuestras oraciones pueden ser oídas y escuchadas a cualquier hora del día, en cualquier momento. Leía un pensamiento, más o menos decía: qué privilegio aquel niño, hijo del rey, que a las 3 de la mañana puede levantarse para pedirle un vaso de agua. Y decía, así nosotros podemos hacerlo para con Dios. Nosotros como hijos del rey podemos acudir a ese rey a cualquier hora del día para pedir algo tan insignificante para nosotros o para el mundo, pero significativo para Dios. Tenemos un acceso directo al Padre, como dice aquí, las 24 horas del día. Podemos recordar y debemos de recordar que Dios está con nosotros y puede ayudarnos. Podemos dirigirnos a Él en todo tiempo y en todo lugar. Orar sin cesar no significa que debemos estar de rodillas las 24 horas del día, sino significa que cuando caminamos a través del día, estamos conscientes de que el Dios vivo va con nosotros. Es como mantener una conexión espiritual con Él durante el día.
Estás haciendo tus labores, estás haciendo tus actividades, tu trabajo, y estás conectado en tu mente y en tu corazón con Él. Y puedes de repente elevar una petición, una plegaria mientras estás haciendo tu actividad del día. Y puedes entablar una conversación con Dios en esos momentos. Significa que cuando caminamos a través del día estamos conscientes de que el Dios vivo va con nosotros. Estamos conscientes de su persona, de su presencia, y estamos aprendiendo a deleitarnos en Él. Si caminaras por la vereda con un amigo, ¿estarías consciente de su presencia? Probablemente hablarías con frecuencia con esta persona. ¿Disfrutarías estar con esa persona? Del mismo modo, cuando caminamos con Dios, podemos estar conscientes de su presencia, aunque no lo podamos ver, y podemos hablar con Él en todo tiempo, mientras disfrutamos esta maravillosa relación y el compañerismo que tenemos con Él. Y es una de las maravillas que pocos tal vez han logrado experimentar o vivir. Una constante comunicación a diaria con nuestro Dios, pero una verdadera comunicación, no una comunicación convenenciera, o una comunicación donde yo impongo mis condiciones con Dios. Hace años recuerdo una persona me decía, es que Dios es mi cuate y Dios es mi amigo, y la persona andaba en alcohol, andaba en adulterio, andaba en fornicación, era un desobligado, llegaba tarde a su trabajo, y me decía que Dios era su cuate. Y bueno, tenemos que buscar una correcta y una verdadera comunicación, la que a Él le agrade, la que Él pide, no la que nosotros queremos tener para con Él. Bien, vamos a terminar aquí. La siguiente semana continuamos viendo estas instrucciones para los nuevos creyentes. Nos quedamos en el punto 4, todavía nos faltan varias varias instrucciones más a poder estudiar. Vamos a orar y continuamos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tus maravillas. Padre bendito, imploramos de tu favor, imploramos de tu bendición, de tu gracia, y que tú nos ayudes, Señor, a estar atentos y nos ayudes a poder conocer más de tu palabra cada día. Gracias, Padre Celestial, porque nos das de tu ayuda, nos das de tu bendición. Y Padre, alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Sé tú con nosotros, y Señor bendito, gracias porque tú cuidas de nosotros y tú bendices nuestras vidas cada día sin merecerlo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén.